Fuentes de alimentación reguladas con elementos discretos. Bloque 3. Protecciones. Limitación de corriente. En este bloque estudiaremos los siguientes conceptos. Protecciones contra cortocircuitos, limitadora corriente constante, y limitadora corriente regresiva. Puede darse el caso, de que tengamos un cortocircuito accidental en los terminales de salida del regulador, de nuestra fuente de alimentación, que destruirá casi siempre el transistor controlador, y posiblemente algunos de sus componentes asociados. Los datos proporcionados por la curva de salida del elemento de control, incluida en las hojas de características suministradas por el fabricante del dispositivo, en las que se muestran valores de la corriente de colector, en relación con la tensión colector-emisor, no son suficientes para conocer si el transistor se encuentra trabajando en un punto seguro, sin sobrepasar los límites térmicos. Para ello, se suministra la curva SOA. Área de operación segura. Esta curva está definida por aquellos puntos que cumplen que el producto de corriente de colector, y tensión colector-emisor no sobrepase la máxima potencia disipable permitida por el transistor elegido. Es decir, definen el área de funcionamiento seguro del transistor. La solución de colocar fusibles, no es buena puesto que son demasiado lentos, teniendo en cuenta que un transistor puede destruirse en microsegundos. Para evitarlo, las fuentes de alimentación reguladas, disponen de circuitos especiales de limitación de corriente. Existen dos esquemas básicos de protección. Limitadora corriente constante, y limitadora corriente regresiva. Limitadora corriente constante. Este método es uno de los más simples de diseñar, y una técnica de uso extendido en fuentes de alimentación comerciales, especialmente cuando los niveles de corriente de salida son pequeños. Este circuito opera de la siguiente manera. Cuando se produce un incremento de la corriente de salida, la caída de tensión en la resistencia de limitación, se incrementa también de forma proporcional a dicha corriente. Cuando esta caída de tensión alcanza el valor de la tensión base emisor de Q2, este comienza a conducir, absorbiendo parte de la corriente de base del elemento de control. La corriente de base de Q1 se ve reducida, y por lo tanto su corriente de colector, limitándose así la corriente a la salida. Con este método siempre se dispone de corriente de carga, pero su valor queda limitado. Y la eliminación de la causa del cortocircuito, vuelve a producir el funcionamiento normal de la fuente. La característica tensión corriente a la salida de este circuito, se muestra en la siguiente figura. El cálculo de la resistencia limitadora, viene dado por la fórmula siguiente. La principal desventaja que se presenta, es que en caso de cortocircuito de los terminales de salida, la potencia disipada por el transistor controlador, es relativamente grande. Al estar aplicada toda la tensión de entrada y circular la corriente máxima de cortocircuito. Esta potencia será la siguiente. El área de operación segura del elemento de control, se puede obtener trazando su característica corriente de colector, y tensión colector-emisor. El transistor escogido como elemento de control, tendrá que tener un área de funcionamiento seguro, encerrada dentro de la característica trazada. Observar, que cuando el transistor necesita mayor área de funcionamiento seguro, ocurre cuando la salida del regulador, está cortocircuitada y el elemento de control soporta toda la tensión de entrada, y la corriente de cortocircuito simultáneamente. Este sería el esquema completo, de un regulador de tensión con limitadora corriente constante. Limitadora corriente regresiva. El funcionamiento del circuito, es similar al de limitación de corriente constante, en el que el control de la corriente de salida se logra, derivando parte de la corriente de base del elemento de control. Para corrientes de salida pequeñas, V1 es aproximadamente igual a la tensión de salida, y la tensión en RB menor que esta. Q2 no conducirá, y la tensión a la salida se mantendrá constante. Conforme aumenta la corriente de salida, la caída de tensión a través de la resistencia de limitación, se incrementará, hasta que V1, y la tensión en RB sean suficientes para que Q2 conduzca.
En las condiciones de cortocircuito, donde la tensión de salida es igual a cero, la corriente necesaria para producir la tensión V1, que haga conducir a Q2, es mucho menor que la corriente máxima que puede suministrar la fuente. Por este motivo la potencia disipada en cortocircuito es menor. La tensión de salida ahora decrecerá. La corriente de salida continuará decreciendo de forma regresiva, conforme decrezca la tensión a la salida, hasta un valor de corriente de cortocircuito cuando la tensión de salida es igual a cero. La resistencia de limitación en este caso la podremos calcular con la fórmula siguiente. Y este sería el esquema completo de un regulador de tensión con limitador a corriente regresiva. Esta sería la gráfica de los puntos de funcionamiento del transistor de paso, para el método de corriente regresiva, frente al método de corriente constante. Observar que durante las condiciones de cortocircuito, para el método de corriente regresiva, el elemento de control necesita operar con una corriente de colector igual al valor de corriente de cortocircuito, y no al valor de corriente máxima. En consecuencia, lo que conseguimos es un área de operación segura, más eficiente del elemento de control, permitiendo el uso de un transistor más pequeño, que en el método de corriente constante. Y así proporcionar una corriente regulada a la salida con menos desventajas.